Hace unos meses, mientras estaba de visita por la ciudad de Córdoba, en España, tomé un walking tour por la judería y el centro de la ciudad, y en cierto punto del recorrido entramos al Hospital del Cardenal Salazar, un antiguo nosocomio construido en el siglo XVIII y en el que por cientos de años se atendieron a un sinnúmero de enfermos. Actualmente, el lugar alberga a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, y tanto los estudiantes como los profesores y trabajadores del lugar han atestiguado muchos fenómenos extraños. De pronto, han visto a un niño de alrededor de 6 años que camina desorientado por los pasillos, a personas con batines, e incluso se escuchan toses y gemidos como emitidos por personas enfermas. Cuando nos contaron eso, estábamos precisamente en una habitación que se usaba para trasladar a las personas que acababan de fallecer. En ese momento, el ambiente entre todos los que estábamos ahí cambió drásticamente. Y es que, además de enterarnos de dónde estábamos y de los oscuros secretos del lugar, ya empezaba a anochecer y estaba lloviendo. Y así como en el Hospital del Cardenal Salazar, en otros hospitales de España, del mundo y de México, ocurren historias escalofriantes. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Los hospitales son algunos de los sitios en donde mayor actividad paranormal se reporta, y existen varias teorías respecto a ello. La más destacada dicta que, como los hospitales son lugares donde muchas personas experimentan dolor, sufrimiento y a menudo la muerte, los hace propensos a generar historias de fantasmas y fenómenos inexplicables. Aunque hay otras en las que se dice que, por las noches, los hospitales tienen un ambiente inquietante y desolador. Los pasillos largos y silenciosos, las luces fluorescentes y en ocasiones parpadeantes, y los sonidos inexplicables pueden fácilmente alimentar la imaginación y el miedo. Una más dice que culturalmente los hospitales representan un umbral entre la vida y la muerte. Y por último, hay quienes creen que todas las energías que se generan y se viven en ellos quedan impregnadas entre sus paredes y después se liberan o se manifiestan. En México, por ejemplo, tenemos una de las leyendas de hospitales más famosas del globo. Aquella leyenda sobre una enfermera fantasma que se aparece por las noches para atender a algunos pacientes. Sin embargo, tengo todo un episodio dedicado a este espectro, titulado ¿Quién es la planchada? Por lo que, por el momento, quiero hablarles de otras historias. Al igual que en el caso que mencioné al inicio de este podcast, en el estado de Durango existe una facultad que tuvo sede en lo que anteriormente fue un hospital. Me refiero a la Escuela de Psicología de la Universidad Juárez, misma que antiguamente, a mediados del siglo pasado, fungía como el antiguo hospital del IMSS de Durango. Se cuenta que ahí, en el hospital que se ubicaba en la esquina de las calles Victoria y 20 de noviembre, por algún tiempo estuvo internado un niño que siempre estaba acompañado de su mamá, quien lo cuidaba prácticamente día y noche. Ese pequeño se había ganado el cariño de todos en el hospital, y los médicos y las enfermeras recuerdan que cuando su madre se ausentaba y salía de la habitación por algunos momentos, él parecía seguir hablando con ella.
En una de esas ocasiones en las que su madre estaba ausente, la salud del niño se complicó y tristemente falleció. Esto mientras susurraba el nombre de su madre. Al poco tiempo de este trágico suceso, el personal del nosocomio comenzó a percibir cosas por demás extrañas. Por momentos, se podía ver a un niño pequeño caminando por los pasillos. Un niño que, según, era idéntico al mismo que anteriormente había estado por varios días ingresado ahí. Algunos comentan que no podían verlo, pero que sí podían sentir su presencia, además de que llegaban a escuchar su voz, llamando a su mamá. Todo esto se confirmó cuando llegó a trabajar al hospital una enfermera que aseveraba tener el don de la clarividencia. Ella, al poco tiempo de ingresar, pudo ver en el cuarto piso del complejo a un niño jugando en uno de los pasillos. Cuando se acercó para preguntarle el por qué estaba ahí, este le dijo que buscara a una enfermera en específico porque ella lo ayudaría a regresar con su madre. La nueva hizo caso a lo que el pequeño indicó, y cuando encontró a la enfermera en cuestión, resultó que ella era quien lo había atendido mientras estaba internado. Efectivamente, el niño fantasma que tan comúnmente se aparecía era el niño que todos pensaban. Luego, cuando el inmueble se convirtió en escuela, los fenómenos paranormales no se detuvieron. Es más, incluso aumentaron, porque los docentes y los alumnos podían ver cómo las luces de los salones se prendían y se apagaban solas. Los libros se llegaban a caer solos. En los baños se abrían los grifos de agua sin explicación alguna, y se escuchaban ruidos que no parecían ser producidos por nadie. Y, obviamente, también se seguía viendo al infante que murió años atrás en ese mismo sitio. Actualmente, la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana se encuentra en otro sitio, puesto que se le construyó un nuevo y moderno edificio. No obstante, lo que fuera el hospital sigue en pie, solo que ahora alberga a la librería también de la Universidad Juárez de Durango. Tal vez ahí, los visitantes y empleados sigan viendo a un niño que camina solo entre los libros y los estantes, pero sin tener el conocimiento de que ya no pertenece a este mundo. Ahora quiero tocar un caso muy intrigante que se cuenta en Morelia, Michoacán, que incluso podría tratarse de una leyenda urbana. Me refiero a la leyenda del Hospital Fantasma. Un hospital en el que ocurre una cantidad exagerada de fenómenos inusuales, pero que en realidad nadie sabe exactamente cuál es o dónde está ubicado. Pero vámonos por partes. Primero quiero comentar acerca de los fenómenos paranormales y luego les explico el por qué el hospital es desconocido. Cuentan las malas lenguas que en ese supuesto hospital, que aún está en funcionamiento, y específicamente en el área del quirófano, sobre todo por las noches, cuando está solo y no hay ninguna operación en curso, suena lo que parecen ser utensilios de metal cayendo al suelo, a la vez que unos desgarradores gritos suenan, tal como si alguien estuviera sufriendo un horrible tormento. Luego, en la morgue, el espacio donde se depositan los cadáveres de aquellas personas que pierden la vida, es posible ver cómo las camillas se mueven solas y se oye el rechinido de las puertas,
sin que nadie las esté tocando. Ahora bien, lo más aterrador del hospital ocurre en el área de terapia intensiva, ubicada en el 8º piso del edificio. Ahí aparece el fantasma de una mujer que viste una bata blanca y aparenta tener mucho frío. Se le suele ver recorriendo los pasillos y dejando tras de sí manchas de sangre en el piso. Pero cuando esto es reportado y el personal de seguridad y de intendencia acude para ver qué es lo que sucede, no hay ni rastro de la mujer ni de la sangre. Se supone que aquella mujer fue una paciente que hace muchos años recibió un trasplante de riñón, pero su recuperación no evolucionó como esperaba y aún estaba grave en esa zona de terapia intensiva. Por tal motivo, y al no soportar verse en esa situación, aprovechó un momento en el que se quedó sola para tirarse desde la ventana de aquel 8º piso y así acabar con su vida de una vez por todas. A raíz de esta última historia es que aparece el misterio. ¿Cuál podría ser aquel hospital fantasma? Resulta que, de acuerdo con la época en la que transcurrieron los hechos, no cuadran las piezas, porque en ese entonces no había ningún hospital ni ninguna unidad médica tan alta. Ninguna llegaba a esos 8 pisos. Por lo tanto, nada de eso pudo haber ocurrido. Entonces se ha especulado en artículos como uno llamado Escalofriantes sucesos en un hospital de Morelia, publicado por el periódico La Voz de Michoacán en 2021, que el edificio del que se habla en el relato pudo haber sido la torre médica del Hospital Regional número 1 del IMSS, que se inauguró en 1975. Pero esto tiene sentido a medias, porque si bien esa torre sí que era alta, fue demolida 40 años después y hoy en día ya no existe. Entonces, no se podrían reportar esos sucesos en la actualidad. Aquí hay de dos: que las narraciones populares estén erradas en ciertos datos como la altura del hospital, o que todo esto no sea más que lo que decía antes, únicamente una leyenda urbana. Las historias de fantasmas en hospitales han repuntado mucho en los últimos años gracias a las redes sociales, porque bastantes usuarios han grabado videos o han tomado fotografías dentro de esos lugares y presuntamente han logrado capturar figuras espectrales. Tal es el caso de un usuario de TikTok, quien pudo grabar una aparición de este tipo en un hospital de Tamaulipas. Se trata de César Charles 8, alguien que trabaja en un nosocomio de Ciudad Victoria, quien afirma que en varias ocasiones ha atestiguado cosas escalofriantes. De hecho, en el video que subió a su perfil, puso como descripción que esa ya era la 3ª vez que lo espantaban ahí. Literal, 3ª vez que me espantan en el hospital. 3:15 AM. Abren la puerta, como que se asoma alguien por debajo y me la cierra bien recio. Si reproducimos el video, podemos observar el hospital completamente vacío. Se ven unas sillas que parecen ser de espera y al fondo una puerta. Dicha puerta, a los pocos segundos se abre y después se cierra. Esto sin que nadie la esté manipulando. Lo más curioso viene cuando nos ponemos a leer los comentarios, porque otros usuarios dicen que justo cuando sucede lo anterior, por abajo se ve que algo o alguien se asoma. Lo describen como una bruma
o una presencia. Por otro lado, en abril de este mismo año, 2024, se capturó a otro fantasma, pero ahora en la Clínica 46 del IMSS en Gómez Palacio, Coahuila. Una imagen se viralizó en redes sociales, una fotografía en la que se muestra un pasillo de dicho sitio y en la que se puede apreciar una sombra que da la impresión de ser una mujer. Tiene la forma, incluso se le distingue el cabello, pero no se le ven las facciones ni la cara como tal. Es una figura completamente negra. Les voy a dejar la foto en cuestión en las notas y recomendaciones que publico en redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Regresando al tema, estos no son casos aislados. En 2023, una usuaria de Facebook compartió un video que grabó de noche desde afuera del Hospital Amparo Pape de Benavides, ubicado en Monclova, y lo que se ve es impresionante. El hospital tiene las luces encendidas y por dentro se ven unas sombras que pasan corriendo a una velocidad increíble. Primero se ve solo una y después aparecen más. Aquí se preguntarán ustedes, ¿cómo podemos asegurarnos de que no se trata de personas de carne y hueso que estaban al interior del edificio, quizá nada más matando el tiempo? Bueno, pasa que de pronto, a medio recorrido, se desvanecen. Y para rematar, si de igual forma leemos los comentarios de la publicación, varios internautas cuentan sus anécdotas. Uno dice que dentro de una sala de ese hospital, en la que no había nadie más, algo le agarró el brazo. Y también me llama la atención una persona que cuenta que escuchó llantos desgarradores en el baño y que cuando entró para ver qué es lo que sucedía, de inmediato se dejaron de oír y además no había ni una persona en ellos. Y así como estos, hay muchos otros casos de fantasmas y de presencias en hospitales, porque, como lo dije al principio, estos lugares son muy propensos a tener manifestaciones de este tipo. Seguramente la mayoría de ustedes conocerán o habrán sido testigos de una de ellas. Los hospitales, por las características ya mencionadas durante el episodio, también son lugares recurrentes en obras de ficción relacionadas con el horror. Pero para mí, los hospitales más aterradores son los que aparecen en la saga de videojuegos Silent Hill. Silent Hill, al ser un pueblo fantasma, por así decirlo, tiene todos sus lugares y establecimientos casi abandonados. Pero sin duda, los hospitales son los que mayor sensación de miedo dan, puesto que lucen con signos de deterioro. Las paredes están agrietadas, los techos gotean y los muebles y equipos médicos están en mal estado. Este entorno tan tétrico refuerza la sensación de desesperanza y abandono. Pero sobre todo, dentro de ellos aparecen unos de los enemigos más icónicos del juego, unas enfermeras monstruosas que ponen los pelos de punta. Así que si no han jugado estos clásicos del survival horror, les recomiendo encarecidamente hacerlo. Mientras lo hacen, yo me despido de este episodio esperando que les haya gustado. Y, por cierto, pueden seguirme desde su plataforma de podcasting favorita y hasta pueden activar notificaciones para que se enteren cada que subo un episodio y puedan escucharlo inmediatamente.
Nos reencontramos el próximo domingo aquí, en Leyenda Urbana MX. Hasta entonces.